Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias, Darío, por la introducción. Eh, Primero, quisiera empezar agradeciéndoles a todos los presentes por hacer un espacio en su agenda el día de hoy y acompañarme en esta presentación. Pudieron estar haciendo cualquier otra cosa y decidieron acompañarme y de antemano muchísimas gracias. Segundo, quiero extenderles al ASHRAE Capítulo México las gracias por haberme invitado a participar en una serie de webinars que están ofreciendo, y ofrecer estos webinars de altísima calidad de manera gratuita es un aporte invaluable. Muchos nos estamos enriqueciendo intelectualmente con lo que se discute aquí, y por eso también muchísimas gracias a ustedes. Tercero, y el último anuncio que tengo es, quisiera hacer una pequeña reflexión en estos momentos. Estamos pasando una etapa sin precedentes. Esto de la pandemia realmente nos ha golpeado a todos. Espero que todos aquí presentes y sus familias se encuentren muy bien. Sé que es un momento de mucha incertidumbre, poco o ningún trabajo, pero es importante no desmayar y seguir siempre adelante. Lo que están haciendo en este preciso momento es lo correcto. Tenemos que seguir educándonos, seguir enriqueciéndonos con conocimientos y seguir avanzando es primordial. La pandemia va a pasar y tenemos que salir más fuertes y mejor entrenados a contribuir con nuestra sociedad. Personalmente vengo de una ciudad muy golpeada por el COVID, Guayaquil, Ecuador. Algunos han de haber escuchado en las noticias, lastimosamente, lo que pasó por acá, pero ya estamos saliendo poco a poco de la pandemia, así que para las ciudades que estén empezando las cuarentenas, no desmayen, tengan todas las precauciones, escuchen a las autoridades y saldrán victoriosos de este virus. Bueno, con esto terminamos los anuncios parroquiales. El día de hoy yo traigo la siguiente presentación. La titulo Conceptos básicos y buenas prácticas en el mundo del aislamiento de vibración. Tiene dos segmentos. El primero es bastante teórico, un poquito denso, trato de hacerlo lo más amigable posible. Y la segunda parte ya es la experiencia y lo que hemos visto en el campo a lo largo de los años. Antes de empezar, quisiera que nos hagamos o recordemos si alguna vez nos ha pasado alguna de estas situaciones que voy a nombrar. Eh, Quizás hemos estado en una habitación y hemos sentido vibración en paredes, vidrios y cielos. Vibración que puede ser molestosa. O quizás hemos entrado a un cuarto lleno de equipos mecánicos y hemos sentido la vibración en los pies. O tal vez hemos visto falla en equipos por desbalanceo y son fallas recurrentes. Si alguna de estas cosas les ha pasado, esta presentación es para ustedes. Hoy les quiero mostrar cómo evitar estos y otros problemas que trae la vibración en nuestras instalaciones mecánicas. El objetivo principal que tengo yo con esta presentación el día de hoy es reforzar los conceptos básicos en el mundo del aislamiento de vibración y luego utilizar esos conceptos y trasladarlos a la teoría, o sea, trasladar la teoría a la práctica, mostrándoles cómo minimizar los problemas de vibración con aislamiento pasivo. ¿Ok? Entonces, empecemos primero explorando los conceptos esenciales en el aislamiento de vibración. ¿Qué es la vibración? La manera más sencilla de definirlo es un movimiento repetitivo en torno a un punto de equilibrio de un cuerpo. Veamos la gráfica en la parte inferior. Vemos un resorte que está fijado en el cielo y en la parte inferior tenemos una masa. Si yo desplazo esa masa hacia abajo o hacia arriba y la suelto, esto va a comenzar a vibrar o a moverse o a oscilar de arriba hacia abajo. Si yo grafico esa oscilación en el tiempo, va a ocurrir esta curva azul que vemos dibujada. Entonces, hay varias maneras de caracterizar la vibración. Nos vamos a enfocar en una en particular, que es la frecuencia, que es qué tantas oscilaciones o qué tanto movimiento ocurre en un periodo de tiempo. Ahora, sé que quizás a algunos los abrume tanta definición de entrada. Sin embargo, permítame tranquilizarlos. Voy a utilizar las siguientes, más adelante voy a utilizar ayudas visuales para poner en contexto todo lo que voy a definir en este momento. Pero esto es lo esencial, esta es la carne. Aquí está la base del aislamiento de vibración. ¿Ok? Primero está el término transmisibilidad, que lo abreviamos con la T, y es el porcentaje de fuerza total transmitida a la estructura de soporte a través de los aisladores. En otras palabras, imaginemos que tenemos un equipo y ese equipo está sobre un resorte. Y ese resorte a su vez está soportado por una estructura que puede ser una losa.
el porcentaje de vibración que pasa a través del resorte hacia la losa, esa es la transmisibilidad. Y está medido en porcentaje. La eficiencia del aislamiento o del aislador no es otra cosa que 100% menos la transmisibilidad anteriormente definida. La deflexión estática es que tanto se comprime el aislador cuando se le coloca el peso del equipo. Entonces, por ejemplo, tengo un equipo de 1000 libras, tengo un resorte que soporta 1000 libras, si yo le coloco el peso encima y se deflexiona o se comprime 1 pulgada, esa es su deflexión. La frecuencia natural es la frecuencia en la cual el aislador de vibración oscila naturalmente cuando se comprime y se suelta rápidamente. Como vimos anteriormente, simplemente yo desplazo el cuerpo de su punto de equilibrio y lo suelto, y esa oscilación es su frecuencia natural. La frecuencia de perturbación es la frecuencia más baja generada por el equipo. En otras palabras, es la frecuencia que generan los equipos que están operando, los equipos mecánicos que nosotros instalamos normalmente. Entonces, ya vamos a ver cómo calculamos estas variables porque son muy importantes. Un punto muy, muy importante que quiero hacer es la resonancia. Muchos aquí seguro ya hemos escuchado este término y vamos a repasarlo. Básicamente la resonancia no es otra cosa que cuando la frecuencia natural se iguala con la frecuencia de perturbación, las fuerzas vibratorias se amplifican dramáticamente. Entonces es algo que queremos evitar a toda costa. Ahora sí vamos a utilizar una ayuda visual para resumir lo que hablamos anteriormente. Lo de la derecha, esa gráfica que ven a la derecha es la gráfica de transmisibilidad. Y en esa gráfica ustedes pueden ver todo lo que vimos anteriormente. La transmisibilidad está en el eje Y. La eficiencia de aislamiento se lo grafica en el lado derecho, también en el eje Y. La frecuencia natural y la frecuencia de perturbación se grafican en el eje X y está colocado como un ratio donde dividen la frecuencia de perturbación sobre la frecuencia natural. Y yo les hablé de la resonancia, que era cuando la frecuencia de perturbación es igual a la frecuencia natural, que es el punto de aquí arriba. ¿Ok? Cuando estos son iguales, hay una ampliación, que es toda esta zona hacia arriba. Y aquí es donde nunca queremos estar. El propósito del aislamiento de vibración es que nosotros escojamos un producto o un equipo que aísle la vibración y que llegara a una cierta eficiencia de aislamiento. Entonces, ese es el punto donde queremos llegar. Aunque la resonancia ocurre cuando la frecuencia de perturbación es igual a la frecuencia natural, si yo coloco un punto que está quizás un poco más adelante, o sea, la frecuencia de perturbación es un poco más grande que la frecuencia natural, pero si todavía está en la zona de amplificación, estamos muy cerca de la resonancia y es probable que también ocurra. Entonces, por ningún motivo queremos estar en esta zona. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la resonancia? Bueno, déjenme darles tres estadísticas importantes. Primero, la resonancia representa el 40% de los casos de desbalances recurrentes y es también, a pesar de ser bastante fácil de diagnosticar, una de las fallas que más frecuentemente se pasa por alto. También es de las fallas más comunes y también la de mayor fuerza destructiva. Y la resonancia no solo causa desbalance, sino que también causa daños, el 90% de las fracturas estructurales, por fatiga de material y soldadura, así como también reduce la vida útil de los rodamientos a causa de sobrecarga. En sí, la resonancia es una pesadilla para todos nosotros y no solo para el bienestar del equipo, sino también puede ser para la estructura del edificio. A continuación les voy a mostrar un video, porque como les dije y les prometí, quiero ayudarles a visualizar esto, que ustedes entiendan cómo se ve, ¿no? Entonces, les voy a mostrar dos videos. El primero es un video de una cámara de altísima definición que te permite visualizar la resonancia en equipos, que normalmente no lo podrías hacer con el ojo humano, no es capaz de hacer. Entonces tienes dos sistemas de bombeo que están funcionando, uno está funcionando y el otro está parado. Luego se ve que arranca el segundo y luego se ve a los dos funcionando al mismo tiempo de manera simultánea y van a ver el resultado. Entonces, el lado izquierdo, en verde, está una bomba funcionando, no hay problema.
arranca la segunda bomba, empezamos a ver un movimiento errático alrededor. Cuando ya está funcionando la segunda bomba, vemos vibración en tuberías, equipos e incluso estructuras aledañas. Después vemos otra toma donde se ve el movimiento por otro lado y vemos que hay un desplazamiento importante de manera horizontal también. Entonces, esto realmente puede ser una pesadilla y puede causar bastantes problemas. El segundo video que tengo es de un pistón que está conectado a un motor y ese motor, ese sistema está sobre una base de madera y esa madera está sobre 4 aisladores de vibración. Entonces, la persona que está haciendo el experimento le va a subir la frecuencia de perturbación, que son los RPMs, o sea, lo calculamos con los RPMs, le va a subir los RPMs hasta primero a pasar a resonancia y luego va a llegar a un punto estable donde ya el aislador cumple su función. Entonces vamos a verlo cómo se ve la resonancia en este tipo de sistemas. Cuando entra en resonancia el equipo, empezamos a ver un movimiento errático en las esquinas. E incluso hasta se desplaza el sistema. Cuando siguen subiéndole los RPMs, entonces ya se estabiliza el sistema y los resortes empiezan a actuar de manera correcta. Estamos fuera del área de ampliación, empezamos ya a ir a ver el área donde ya tenemos atenuación de vibración. Ahora, ¿cómo se ve la resonancia? O algunos ejemplos, busqué uno que me haya pasado recientemente. Este es un motor que encontramos en un equipo. Este motor tiene una lanza que está aquí y aquí había un impeller. Ese impeller sufrió un desgaste y al tener un desgaste ocurrió un desbalance y ese desbalance hizo que el equipo entre en resonancia. Y toda la base que estaba soldada se rompió. Entonces la resonancia es un problema real, lo vemos a diario, muchas veces no se identifica correctamente. Y bueno, la presentación de hoy lo que quiero es que ustedes entiendan cómo evitar llegar a ese punto y no solo la resonancia, sino también cómo controlar la vibración, como les dije anteriormente. La vibración, además de causar daños estructurales, daños en equipos, también puede causar molestias. Hay 3 molestias principales. La primera es que el nivel de vibración de los equipos mecánicos que nosotros instalamos es de una magnitud suficiente para causar preocupación o alarma. Si nosotros instalamos una torre de enfriamiento, un sistema de bombeo, lo que sea, en una losa o en un piso aledaño a una zona ocupada, y no tenemos este aislamiento de vibración, seguro ese nivel de vibración va a ser importante y va a empezar a molestar a la persona que está ocupando el cuarto aledaño. También la energía de la vibración del equipo mecánico se transmite a través de la estructura del edificio. Puede llegar a grandes distancias porque hoy por hoy nuestras estructuras de construcción son muy ligeras y utilizan bastante metal. Entonces, esa vibración se puede transmitir a varias partes del edificio y luego se puede irradiar como ruido transmitido por la estructura. Y la vibración también en un edificio puede interferir con el funcionamiento adecuado de equipos o instrumentos sensibles. En hospitales con equipos de resonancia magnética, equipos en laboratorio de alta eficiencia. En fin, esas son las 3 molestias que les podría decir que son principales, aparte de los daños que ya causan. Para que la vibración ocurra, deben haber 3 componentes principales. La fuente, que en este caso, si nos referimos al dibujo lateral, vamos a ver que hay una torre de enfriamiento, tenemos un sistema de bombeo y tenemos una tubería. La torre de enfriamiento está directamente fijada a la losa, o sea que la vibración va a pasar directamente hacia la losa. El equipo de bombeo también está fijado directamente sobre el piso. También la vibración va a pasar por ahí. La tubería también es un conductor de vibración por los equipos, pero también la tubería podría tener flujo turbulento y por ende podría generar también vibración. Entonces, vamos al siguiente punto. Dije la fuente,
pero la ruta es el canal por donde se pasa la vibración, que en este caso puede ser tubería, pero la tubería también es una fuente. Van a ser las estructuras, paredes, cielos y pisos, ¿no? Y el receptor es a quien le llega y le afecta, que en este caso, en este dibujo, es la persona. Pero también la losa podría también ser un receptor y podría afectarle estructuralmente, o también cuartos aledaños. Puede pasar a otros cuartos muy lejos y causar molestias. El propósito del aislamiento y vibración es que nosotros podamos instalar nuestros equipos mecánicos y que causen la mínima molestia o no causen molestia, que el ocupante o el receptor no sienta la presencia de esos equipos que están tan cerca de él. Entonces, en este gráfico vemos que la torre de enfriamiento tiene sus aisladores, la tubería tiene sus aisladores y también el sistema de bombeo tiene una base de inercia con sus aisladores. Entonces, la persona está bastante contenta y está saltando porque no siente pues, que tiene vibración y ruido alrededor. Para saber dónde vamos, es importante saber de dónde venimos. Y por ende, voy a hablarles un poquito de la historia de la industria del aislamiento de vibración, para que ustedes entiendan cómo nació y dónde estamos hoy. Primero, la manera como se escogía aislamiento de vibración era, estamos hablando del siglo pasado, era una manera bastante tradicional, una selección tradicional empírica y sin ninguna base técnica que justifique la selección. Sabíamos de manera empírica que el corcho se utilizaba para equipos de altas velocidades, el caucho para ventiladores y manejadoras y los resortes para equipos reciprocantes como los compresores. Y esta selección funcionó de maravilla hasta la década de los 40. ¿Por qué? Porque los equipos mecánicos antes eran pequeños. Recordemos que en esa época, en la década de los 40, hasta la década de los 40, no se había consolidado la industria de HVAC. Entonces, podíamos tener edificios que ciertos cuartos estaban climatizados, pero no completamente. Entonces, ¿eso qué significa también? Que los equipos eran pequeños, eran de bajo caballaje. Además, la exigencia de los ocupantes era bastante baja porque la construcción con la que se hacía antes era bastante pesada. Losas muy gruesas, paredes muy gruesas. Entonces, ese compendio de cosas no requería que haya un aislamiento y vibración bastante preciso. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial se consolida la industria del aire acondicionado. Empiezan a aparecer los primeros edificios completamente climatizados. Las personas también, hubo un auge también de empleos y también la gente empezó a adquirir más automóviles, se empezó a consolidar también la industria automotriz. Entonces los sótanos que antes se utilizaban para colocar las máquinas que estaban muy lejos de las zonas ocupadas, se empezaron a volver rentables y se utilizaban para oficinas y estacionamientos. ¿Esto en qué significó? Que el cuarto de máquinas tuvo que desplazarse cerca de zonas habitadas. Fue inevitable. Y para empezar a construir más rápido también y de manera más costo eficiente, cambió por completo el diseño estructural. La construcción ligera tomó la posta y se incrementó mucho la luz del piso. La luz del piso es la distancia entre vigas en una losa. Rápidamente, en la década de los 50, el método tradicional se volvió obsoleto. Y empezaron a aparecer muchísimas instalaciones con problemas. Y no es ninguna coincidencia que muchos de los fabricantes de aisladores de vibración nacieron en esa época, al finales de los 50. Esto dio pie al nacimiento de la era del diseño teórico, que se basaba en una fórmula simplificada. Y recordemos lo que vimos anteriormente. Les dije que lo íbamos a volver a ver, ¿no? Donde sabíamos lo importante que es calcular la transmisibilidad. Entonces, la fórmula de la derecha es la fórmula de transmisibilidad, que es 1 sobre el cuadrado de la frecuencia de perturbación sobre la frecuencia natural menos 1. Y la eficiencia es 100 por 1 menos t. Entonces, lo que vimos anteriormente se empezó a utilizar y empezaron a hacer un cálculo para seleccionar correctamente los aisladores, de acuerdo a la aplicación.
Entonces, volvamos a vimos la frecuencia de perturbación, que no es otra cosa que a las oscilaciones que causan los equipos que nosotros instalamos, los equipos mecánicos. ¿Y cómo calculamos la frecuencia de perturbación? Es muy sencillo. Simplemente agarramos los RPM a lo que opera el equipo y lo dividimos para 60. Y con eso tenemos la frecuencia de perturbación en Hertz. La frecuencia natural, ¿cómo la calculamos? Si queremos calcular la frecuencia natural de un resorte o de un aislador, lo que tenemos que, la manera correcta de hacerlo es multiplicando 3.13 por la raíz cuadrada de 1 sobre la deflexión. Donde les comenté que la deflexión es que tanto se comprime el aislador o el resorte cuando le pongo la carga encima. Aquí quiero que vean algo importantísimo. La frecuencia natural es inversamente proporcional a la deflexión. Esta es la deflexión y esta es la frecuencia natural. Entonces, aquí en la tabla de la derecha, lo que les estoy mostrando es que la frecuencia natural baja cuando la deflexión sube. ¿Ok? Son inversamente proporcionales. Ahora, la deflexión es una manera física de ver qué tanto se comprime un aislador, pero lo que a nosotros realmente nos importa es la frecuencia natural, porque a menor frecuencia natural yo voy a tener un aislador mucho más eficiente. Entonces, aquí en esta gráfica que les estoy mostrando, es una idea, es un aproximado, pero les muestra la frecuencia natural por tipo de aislador. Tienes al principio una almohadilla de fibra de vidrio de neopreno, en la mitad tienes un aislador de resorte y en la parte inferior tienes un aislador neumático lleno de aire. ¿Ok? Entonces, el aislador de neopreno o de fibra de vidrio llega hasta una frecuencia de 5 Hz, pero jamás va a ser más eficiente que un resorte. Y un resorte tampoco va a ser más eficiente que un aislador neumático, a menos que estés en esta área donde ya se intercalan. Sin embargo, esta es la secuencia, ¿no? Un aislador de neopreno puede que aísle un poco, pero no va a ser jamás tan eficiente como un aislador de resorte, y el resorte tampoco va a ser tan eficiente como un aislador de neumático. Entonces, un aislador de neopreno, por ejemplo, podría llegar hasta 5 Hz de frecuencia natural. Si quieres menos que eso, te puedes ir a un aislador de resorte que puede llegar hasta 1.5 Hz o 4 pulgadas de flexión. Si tu sistema requiere más, entonces tendrías que irte al aislador neumático. La transmisibilidad, ya la vimos anteriormente, se lo repito, es el porcentaje de fuerza total transmitida a la estructura de soporte, que en este caso, en el ejemplo, volvemos al ejemplo anterior, es una losa, a través de los aisladores. Y la resonancia ocurre, este punto aquí, ocurre cuando la frecuencia de perturbación es igual a la frecuencia natural. Entonces, y aquí viene el primer punto importantísimo que quiero que ustedes se queden en su mente. Para que nosotros evitemos estar en el área de amplificación y también tengamos un aislamiento eficiente, la frecuencia de perturbación tiene que ser por lo menos 3.5 veces la frecuencia natural. Si graficamos ese gráfico, si ponemos ese punto ahí, esto sería más o menos por acá, quiere decir que de aquí hacia la derecha es donde queremos estar. Y ahí es donde podemos asegurar un aislamiento eficiente. Estamos hablando arriba del 90%. Ahora, me pueden preguntar, Joaquín, ¿pero qué tan factible es de que ocurra el tema de una resonancia en mis instalaciones? Bueno, pues déjenme mostrárselos. Los equipos que nosotros instalamos en los edificios que nosotros tratamos de climatizar tienen un gran potencial de problemas para resonancia. O sea, eh, sabemos que las frecuencias naturales, y esto lo pueden buscar, las frecuencias naturales de paredes, pisos, vigas, columnas, cielos, en nuestros edificios están en el rango de 8 a 60 Hz. También sabemos que los equipos que nosotros también instalamos operan normalmente entre 1800 a 3600 RPM. Y ya sabemos que anteriormente, por la fórmula que les di, la frecuencia natural la calculamos dividiendo los RPM sobre 60. Entonces, si dividimos 1800 sobre 60, son 30 Hz. Si yo divido 3600 para 60, son 60 Hz. Es decir, que la frecuencia de perturbación está entre 30 a 60 Hz. Pero yo les dije anteriormente que la frecuencia natural está entre 8 a 60 Hz. Quiere decir que están en los mismos rangos. Entonces, podemos concluir que las condiciones en los edificios son favorables para que las estructuras vibren mucho e incluso entren en resonancia.
Aquel diseño inicial que vimos, tuvo sus limitantes también. Tenía tres limitantes en particular. Uno, asumía una estructura infinitamente rígida, es decir, que la losa no tenía ningún tipo de flexión, lo cual no es cierto. Tampoco consideraba la magnitud de la vibración y asumía que la masa del equipo que genera la vibración es mucho menor a la masa de la losa, lo cual hoy por hoy tampoco es cierto. Entonces, nació el sistema de doble masa, que es el concepto actual que se utiliza, y este sí toma en consideración deflexión del suelo, considera también la magnitud de la vibración y que la masa del equipo que genera la vibración es más grande que la masa de la losa. Entonces, este es un sistema más complejo. M1 representa el equipo que genera la vibración, K1 el aislador, M2 representa la masa de la losa y K2 la deflexión de la losa. Entonces, este sistema, ¿qué es lo que utilizamos actualmente? ¿Qué es lo que se utiliza actualmente para escoger bien los equipos? Bueno, pues no hay que inventarnos el agua tibia. Ya ASHRAE tiene un excelente handbook, que me imagino todos aquí lo tienen. El capítulo 48, la tabla 47, es una guía de selecciones de aisladores excelente. Toma en consideración todos los detalles, flexibilidad de la losa, velocidad de operación del equipo, detalles específicos del equipo como caballaje, presión estática, damping de la estructura del edificio. Si ustedes van a la tabla 47, van a ver, espero que puedan ver, pero esto es un extracto de esta tabla y ya les voy a mostrar cómo utilizarlo, pero van a ver que en el eje Y van a tener diferentes tipos de equipos. Entonces, para diferentes tipos de equipos, tienes diferentes tipos por ejemplo, tienes bombas en línea, bombas en suction, etc. Entonces, en base a eso, haces la selección del aislador. Y en el eje X, vas a tener dónde está ubicado el aislador. Si el aislador está ubicado al nivel del piso, pues ese es lo que tienes que utilizar. O si está ubicado en una losa con una separación o luz entre vigas de 9 a 12 metros, entonces aquí es donde tienes que estar. A veces me pasa mucho que pregunto dónde está ubicado el aislador y la gente no entiende por qué, o dicen, ¿por qué me preguntas eso? No tengo idea. Bueno, es importantísimo porque la flexibilidad de la losa me va a determinar la deflexión del aislador que necesito. Es uno de los componentes que necesito. Ahora, otro punto importante que me gustaría que ustedes dominen o por lo menos tengan una idea es la terminología del resorte. El resorte se puede ver muy sencillo y sí, en ciertas cosas es un metal, es una espiral que recibe la vibración, ¿verdad? Pero hay varios conceptos que a ustedes los va a hacer mejores en el momento de seleccionar un resorte. Y eso simplemente se los quiero como sembrar. No tienen que acordarse de todo, pero si se llevan algo de aquí, sería genial. Primero, vamos a hablar de la altura libre. El resorte tiene una altura normal, una altura estándar cuando no está comprimido. Esa es su altura libre. Pero si yo le pongo una carga encima, esa se vuelve la altura operativa. La diferencia entre la altura libre y la altura operativa es la deflexión que les mencioné anteriormente. La altura sólida ocurre cuando el aislador se compacta por completo y todas sus espiras están en contacto. Cuando eso pasa, eso es lo que queremos evitar a toda costa, porque cuando eso pasa, ya no es un resorte, se vuelve un bloque metálico y transmite la vibración por completo. Entonces, es algo a lo que no queremos llegar. El diámetro de perforación, o OD, como lo dicen en inglés, es el diámetro exterior del resorte. La constante elástica del resorte lo podemos calcular usando la ley de Hooke. K es igual a F sobre X, donde F es la fuerza y X es el desplazamiento. Y la capacidad nominal es la carga que se requiere que el resorte alcance, que se requiere para que el resorte alcance su deflexión nominal. Los fabricantes le pueden poner, por ejemplo, el nombre del modelo, y luego le colocan normalmente un número y de ahí un guión y otro número. El primer número normalmente es la deflexión y el segundo número normalmente es la capacidad nominal. Entonces, digamos que el resorte es 1 raya a 1000. ¿Qué me dice eso a mí? 1000 es la capacidad nominal y es lo que yo le tengo que colocar al resorte para que se flexione, alcance su deflexión nominal, que es 1 pulgada. Entonces, 1000 capacidad
nominal y 1 pulgada de flexión nominal. La capacidad de sobrecarga, todo fabricante de aislamiento de vibración siempre diseña sus equipos para que tenga un porcentaje de carga adicional que puede soportar el resorte antes de volverse sólido. Es un factor de seguridad. KX sobre KY nos dice la estabilidad del resorte. Aquí un compañero de trabajo me hizo una analogía bien interesante que las quiero compartir con ustedes. Todos aquí hemos tenido un bolígrafo de esos retráctiles. Cuando lo abrimos y sacamos de ahí un resorte, vamos a ver un resorte que es bastante delgado y largo. Si nosotros lo comprimimos con el dedo, es bien difícil de que ese resorte actúe como el resorte y normalmente se pandea y sale volando. ¿Por qué pasa eso? Porque la rigidez del resorte está de manera vertical, pero su rigidez horizontal es muy baja. Entonces, los aisladores que fabrican los fabricantes de aislamiento de vibración usan o le dan una rigidez horizontal de igual o a veces hasta mayor que la rigidez vertical, perdón, para que sea estable. De tal manera de que el resorte pueda actuar como un resorte, no solo a lo largo de la línea espiral, sino si le pones la carga un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, como ven en la pantalla. ASHRAE te recomienda que el resorte tenga como mínimo 0.8, pero normalmente, en mi experiencia, los fabricantes le colocan 1 o 1.2, o sea que la rigidez horizontal a veces es mayor que la rigidez vertical. Esto resume lo que hablamos anteriormente. La frecuencia natural varía con la deflexión. Lo que realmente queremos saber es la frecuencia natural. Y a menor frecuencia natural es más eficiente el resorte. Esto es importantísimo, por favor, recuérdenlo también. Los resortes funcionan bien desde los 300 RPM para arriba. Abajo de eso, por favor, tendríamos que buscarle otra solución porque el resorte no va a funcionar de manera adecuada, no vamos a cumplir con las normas que vimos anteriormente. Los resortes también son conductores de altas frecuencias. Recordemos, es un metal. Si yo golpeo ese metal, ese resorte, vamos a sentir una vibración de alta frecuencia de manera muy sencilla, ¿no? Muy fácil. Entonces, siempre van a ver que estos aisladores van complementados con una barrera de neopreno. Esa barrera de neopreno tiene mayor amortiguamiento a frecuencias altas, entonces es una buena combinación entre resortes, entre aisladores, perdón. Y los fabricantes normalmente siempre diseñan estos aisladores con un mínimo de 50% de capacidad de sobrecarga. Ahora, pasa mucho también que vemos proyectos donde ya llegamos un poco avanzados y no se hizo una previsión del tema del aislamiento o control de vibración. Entonces, no hay presupuestos y dicen, ¿sabes qué? Coloquemos nomás almohadillas. Las almohadillas funcionan bien, pero para frecuencias de perturbación altas o altos RPMs. Para las bajas, no. Entonces, para 3600 RPM es bueno, tiene un buen rendimiento para máquinas pequeñas. Para 1800 RPM su rendimiento es aceptable, no es óptimo. Y para 900 RPM amplifica la vibración. Es igual o peor que fijar la máquina directamente al concreto. Y más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Pero tengamos cuidado de entender bajo qué equipos lo vamos a colocar y cuál es la frecuencia más baja de perturbación o los RPM más bajos que va a tener, a lo que va a funcionar ese equipo. En base a eso determinamos el aislador. Bueno, yo les dije que íbamos a utilizar la guía de ASHRAE para hacer una selección de una manera bien sencilla. Vamos, aleatoriamente escogimos una torre de enfriamiento. Digamos que yo tengo una torre de enfriamiento. Y digamos que los RPM de esa torre de enfriamiento son 800. Me estoy inventando un número. Entonces, me dice, ok, la guía me dice, ok, esta es una torre de enfriamiento y los RPM están en esta zona de aquí. Perfecto. Ahora, le preguntamos al dueño y le preguntamos, ¿dónde va a estar ubicada la torre? Bueno, en una losa. ¿Y la luz entre vigas cuál es? Aproximadamente 5 metros. Ok, entonces me voy aquí, este punto de acá. Si yo intersecto ambos ejes, me va a dar esta selección. Entonces, me dice que yo necesito una base tipo A, que quiere decir que no requiere base. Me va a decir que necesitamos un aislador tipo 4 de ASHRAE, que aquí me muestra un dibujo,
y me va a decir que necesito un aislador de deflexión de 1 pulgada. Con eso, ustedes han hecho ya el 70% del trabajo, y me dice, Joaquín, ¿sabes qué? Ya para mi torre, yo sé que yo necesito un aislador ASHRAE tipo 4 y una deflexión de 1 pulgada. Y listo. Bueno, tengamos cuidado con lo siguiente. Hoy por hoy los equipos cada vez más vienen con variadores de frecuencia. Y algo importantísimo que ustedes recuerden es que es más difícil aislar las frecuencias bajas o los RPM bajos que los RPM altos. Cuando nosotros vamos a diseñar un aislamiento de vibración, tenemos que tomar en consideración el peor de los casos, que en el peor de los casos siempre va a ser las velocidades bajas. Entonces, volviendo al ejemplo. Imaginemos que esta torre tiene un variador de velocidad y está instalada en un área sensible, está en una losa arriba de una zona ocupada. El variador de frecuencia va a hacer que el equipo llegue a 360 RPM. Ok, volvamos a hacer la selección. Volvemos a hacer la selección. Ya los RPM no están en esta zona, sino que están en la zona de aquí. Y va a estar ubicado en el mismo lugar, 6 metros. Y esto resulta en una base tipo A, de nuevo lo mismo, no base, un aislador tipo 4, de nuevo el mismo, pero la deflexión subió 4 veces. 4 veces subió la deflexión en esta aplicación. Entonces, tengamos muchísimo cuidado porque podemos colocar ahí un aislador de 1 pulgada sin saberlo, por no saber dónde está ubicado el equipo, y la transferencia del aislamiento va a ser importantísima. Y ya lo vamos a ver más adelante. Les voy a mostrar, quiero mostrarles más adelante con las fórmulas que vimos, cómo corroboramos que lo que está diciendo ASHRAE es lo correcto. Entonces, para ese ejemplo, yo saqué estos 3 puntos. Son 3 aisladores, los 3 tienen la misma carga, 873 libras, y el punto 1 es un aislador de 1 pulgada de deflexión y 1000 libras de capacidad nominal. El segundo punto es un aislador de 2 pulgadas de deflexión, 1000 libras de capacidad nominal. Y el tercer punto, un aislador de 4 pulgadas de deflexión, 1000 libras de capacidad nominal. Ahora, veamos algunas cosas que quiero que noten antes de pasar al ejercicio, al cálculo. Primero, a mayor deflexión, el equipo va a ser más alto. El de 1 pulgada es simplemente 4.2 pulgadas de alto, versus que el de 4 es más del doble, es 10 pulgadas de alto. También sabemos lo que vimos anteriormente, era que la frecuencia natural baja con la deflexión. Entonces, la frecuencia natural del aislador de 1 pulgada es de 3.12, el de 12 es 2.37 y el de 4 es 1.67. O sea que el aislador de 4 pulgadas es mucho más eficiente, es el doble de eficiente que el de 1 pulgada. La deflexión también nominal varía conforme a la selección del equipo. Si yo le pongo 873 libras a este resorte, se comprime, tiene una deflexión de 1 pulgada. Al de 2 pulgadas de deflexión, tiene una deflexión cerca a 2 pulgadas, y el de 4 pulgadas tiene una deflexión cerca a 4 pulgadas. ¿Ok? Listo. Ahora, recordemos que el equipo va a actuar a 360 RPM, su velocidad más baja. Sabemos también, les dije anteriormente, que la frecuencia de perturbación tiene que ser por lo menos 3.5 veces la frecuencia natural. Calculemos la frecuencia de perturbación dividiendo 360 para 60 y eso me da a mí 6 Hz. ¿Ok? Entonces, un ratito, déjenme salir de aquí que esto no... Segundo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a utilizar el aislador de 1 pulgada de flexión para este equipo. Entonces, el aislador de 1 pulgada de flexión tiene una frecuencia natural de 3.12, ya lo vimos aquí. Dividimos la frecuencia de perturbación para 3.12 y me da 1.92. No cumplimos con el 3.5, pero vamos a graficarlo. Y si lo graficamos, vemos que la eficiencia del aislador está por el 60%. Es decir, que el 40%, si yo cojo un resorte de 1 pulgada y lo coloco en esta situación, el 40% de esa vibración se va a pasar a la losa, lo cual es demasiado. Entonces, no nos sirve un resorte en esa situación. Ese resorte en esa situación. Entonces, pasamos al de 2 pulgadas, tiene una frecuencia natural más baja, 2.37. Si divido 2 para 2.37, me da 2.53. Estamos más cerca de lo que se recomienda, pero aún estamos por el 80% de eficiencia. Todavía el 20% es significativo. Entonces, tampoco es
lo recomendable es utilizar un aislador de 2 pulgadas. Entonces vamos a utilizar el de 4, que es el de la frecuencia más baja en este ejemplo, y vemos que da 3.59, que sí cumple, y si lo graficamos está más o menos por el 93-94% de eficiencia. Con esto, eso es un aislamiento bastante eficiente y ese sí cumple pues con los parámetros que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, podríamos haber hecho este cálculo o pueden ir directamente a la tabla de ASHRAE y resuelven el tema bastante sencillo. Esa tabla es bastante buena y la utilizamos pues para, bueno, el día a día de nosotros, ¿no? Para resumirles lo anterior, si a esa torre yo le ponía un aislador de 1 pulgada, el 40% de esa vibración iba a ir a la losa, sí, a la losa. Si yo le colocaba un aislador de 2 pulgadas, me iba a dar una transmisión de vibración del 17%. Pero si yo le colocaba uno de 4 pulgadas, tengo solamente un 8% de flexión. Algunos fabricantes no hacen aisladores de 3 pulgadas, saltan del 2 al 4. Entonces, por eso no lo mencioné. En esta otra gráfica, y con esto prometo que ya termino las gráficas y los números, lo único que les quiero mostrar son 2 cosas. La primera, este es el mismo aislador que tiene una flexión de 1 pulgada nominal y 1000 libras de capacidad nominal. Le ponemos una carga de 873 libras y me da una deflexión de 1 pulgada. Pero ese mismo aislador yo le puedo poner un peso más alto, o sea, 1400, y todavía sigue funcionando. Su deflexión va a ser más alta, por ende su frecuencia natural va a ser también más baja, o sea, va a ser más eficiente. Pero el problema aquí es que la altura de operación del equipo está a 0.3 pulgadas de volverse sólida. Entonces estamos ya jugando con un punto, estamos jugando con fuego, no queremos nunca operar cerca o en el área del factor de seguridad. Para determinar la constante elástica, ya sabemos, dividimos 873, que es la fuerza, para la flexión 1, y me da K, que representa esta línea diagonal. Hola, de nuevo, bienvenidos nuevamente. Gracias, Brenda, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla, un segundo. Ok, parece que ya la pueden ver, ¿verdad? Bueno, sí. Para resumir, para los que recién llegan, la parte anterior que vimos fue una parte teórica, donde combinamos 6 definiciones importantes en el mundo del aislamiento de vibración. Como les dije, puede ser un poco densa porque tiene algunas fórmulas y tiene algunos conceptos, pero creo que logramos integrar todo esto de manera bastante sencilla, lo más sencillo que pude hacerlo. Y ahora lo que quiero es que pasar de la teoría a la práctica. Quiero que ustedes entiendan cómo todo lo que yo les acabo de mostrar se puede trasladar a la práctica. Entonces titulé esta parte Buenas Prácticas porque es un compendio de varias situaciones que nos han pasado durante estos años de experiencia y algunas dudas que normalmente vemos, en fin, un sinnúmero de cosas que pueden ser importantes para ustedes. Vamos a empezar con las bases de inercia. Las bases de inercia las vemos normalmente en sistemas de bombeo. Estas bases de inercia tienen 3 propósitos principales. El primero, mantienen el alineamiento y extienden el tiempo de vida de los rodamientos.
Segundo, reduce el movimiento cuando arranca el equipo. Al agregarle masa, el equipo tiene que vencer una inercia más grande para que empezar a moverse. Y tercero, baja el centro de gravedad del equipo. Pero la base de inercia no reduce la transmisión de la fuerza vibratoria. Es un componente completamente rígido. Por ende, siempre tiene que ir complementado por un aislador de vibración. Para los que recién llegan, yo les comenté que el aislador de vibración, los de resorte, normalmente van complementados con una almohadilla de neopreno. ¿Por qué? Porque el resorte está hecho de metal y conduce frecuencias altas de manera sencilla, muy rápida. Entonces, siempre tiene que ir con un amortiguamiento para frecuencias altas y en este caso el neopreno es el mejor aislador. Esta es otra gráfica, la de la izquierda van a ver un dibujo esquemático de un fabricante de bombas donde recomienda cómo se debe hacer una instalación correcta. Entonces tienes una bomba tipo end suction sobre una base de concreto, base de inercia de concreto. La base de inercia va a estar sobre resortes, pero también en la tubería, que aquí es un punto importantísimo y vamos a ahondar un poco más en esto, pero en la tubería también es importante controlar la vibración, que ya dijimos anteriormente. Uno, lo haces con las conexiones flexibles que están entre el equipo y la tubería. Esas conexiones flexibles ayudan a mitigar la vibración que puede traspasar por las tuberías desde el equipo. Pero también en la tubería se recomiendan colgadores o aisladores. Estos aisladores pueden aislar la vibración resultante en tuberías que, como les dije anteriormente, pueden ser flujos turbulentos, por ejemplo. Perdón, en la parte derecha van a ver un sistema de bombeo. Esto es un sistema real, de hecho está instalado en México. Son unas bases de inercia y esas bases de inercia están sobre unos resortes que no se los ven bien, pero son unos resortes antisísmicos. Que por cierto, más adelante en otra presentación voy a preparar todo el tema de conceptos antisísmicos en el mundo de HVAC. Es un tema bastante extenso y un poquito más complejo que este, pero van de la mano. El tema es que aquí tienes unos aisladores que están en esta base y luego también si te fijas en la tubería, tienes las tuberías suspendidas, como los vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, esto es una instalación apropiada. Lo importante aquí, lo que quiero hacer énfasis es que tenemos que aislar las tuberías. Las tuberías, es importante mitigar las vibraciones residuales en tuberías y en ductos, adjuntos al equipo, aun cuando el equipo esté correctamente aislado. La vibración es como el ruido, como el ruido también y como el agua, se va por el camino de menor resistencia. Y la tubería en sí es una fuente de vibración, no solo conduce la vibración, sino que también la genera, porque tienes muchas válvulas, tienes bombas adicionales, reductores de presión, la geometría de la tubería, incluso cuando arrancas el equipo o lo apagas, podrías entrar en flujo turbulento y esto podría causar vibración en tu sistema. Entonces, aquí como lo ven, esta es una torre de enfriamiento y en la parte exterior pues tienes las tuberías que ya están un poco lejos del equipo, también están aisladas. ¿Cómo suspendes esas tuberías o cómo las aíslas? Usas estos colgadores como el que se ve aquí. Se deben instalar a la estructura superior o en su defecto lo más cercano posible. Se utiliza para suspender ductos, ventiladoras, manejadoras, tuberías en general. El perno inferior, y esto es un punto importantísimo, por favor, tomen atención aquí. El perno inferior debe poder moverse 30 grados de lado a lado. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar bien alineado el perno con el equipo. Entonces, aquí no se ve en esta gráfica, pero siempre cuando ustedes compren un aislador, fíjense que en el contorno, donde está perforado la carcasa que forma este equipo, que forma el aislador, debe tener una barrera de neopreno, un amortiguador de neopreno. ¿Por qué? Porque esta varilla roscada es rígida y si se mueve 30 grados de un lado a otro, podría tocar el contorno. ¿Y qué pasa si dos cuerpos rígidos se tocan? El resorte deja de actuar y ocurre lo que conocemos en nuestra industria como el cortocircuito o short circuit en inglés. O sea, realmente dos piezas rígidas se tocan y al tocarse, pues el resorte ya no funciona y se vuelve un bloque rígido. Los aflotantes, no sé si ustedes algunos han visto esto anteriormente,
Pero les recomiendo un buen libro, que al final les voy a mostrar también una bibliografía interesantísima que ustedes pueden averiguar, y si quieren profundizar, pues los invito en HVAC. Es un libro espectacular. Ese libro es la Biblia para nosotros, ¿no? Eh, y está hecho por Ashley. En una de sus páginas, en la tabla 1 raya 2, tú puedes ver qué se recomienda para aplicaciones de alta sensibilidad al ruido. Se recomiendan losas flotantes. ¿Qué es una losa flotante? Imaginémonos que este equipo es un chiller y este chiller está sobre un resorte. Normalmente esos equipos están sobre una zapata. Pero todo ese equipo, toda esa losa donde va a estar, ese segmento de la losa donde va a estar apoyado de resorte, también se la puede elevar. De tal manera que la transmisión de vibración hacia abajo va a ser mínima. En este caso, en este gráfico, ustedes van a ver almohadillas de neopreno, fibra de vidrio, que suspenden la losa. Ahora, esto se recomienda, como les dije, en lugares donde la sensibilidad al sonido y a la vibración puede ser muy alta, y siempre para equipos muy grandes. Pueden ver un poco más al detalle esa gráfica, pero bueno, si pueden ver es un chiller centrífugos, chillers de tornillo, torres de enfriamiento de arriba me parece que de 30 a 100 MHPs, etcétera. En este slide aquí simplemente les quiero mostrar un ejemplo de un proyecto que se diseñó, donde se elevó la losa completamente para un chiller, y esa losa flotante estaba sobre unos resortes. Entonces se colocaron 15 puntos de apoyo para esa losa, y además ese chiller tenía su aislamiento. Aquí pueden ver una foto, y disculpen que no es tan clara, pero lastimosamente la cámara no era muy buena. Pero aquí pueden ver la losa, a nivel de la losa real. Aquí ven la zapata, y esta es la losa flotante. ¿Ok? Este metal que ven aquí, estas placas, ahí están contenidos los resortes. Uno se va girando poco a poco los pernos para que esa losa vaya flotando, se vaya elevando al nivel que quieres. En el contorno siempre se coloca un tipo de material que evite que las dos superficies rígidas se toquen. Entonces, eso blanco que ustedes ven ahí es un separador, como un neopreno, para que las superficies no entren en contacto y no se cree el short circuit. Escoger el aislador adecuado es importantísimo. Miren este caso, la persona que hizo la instalación con un resorte que solo se utiliza en interiores. Puede ser que el fabricante haya enviado ese aislador de manera estándar, ¿no? Pero él no sabe dónde va a estar instalado ese equipo. Entonces son ustedes los que tienen que saber si es que el aislador corresponde a la ubicación donde lo van a colocar. En este caso, este aislador no tiene ningún tipo de restricción lateral, por ende un poco de viento se lo lleva de lado, ¿no? ¿Qué se debe utilizar? Hay varios tipos de aisladores, como el ASHRAE tipo 4, que el ASHRAE tipo 4 es el que se utiliza normalmente en chillers y torres de enfriamiento, porque mantiene la elevación aun cuando el equipo se lo drena o se cambia de fluido. Y también soporta fuerzas de viento, está diseñada especialmente para utilizarse en exteriores. En la foto de aquí van a ver unos chillers instalados sobre unos aisladores de vibración, y siempre, como ven, también sus conexiones flexibles a la entrada y a la salida del equipo. Quise hacer un paréntesis aquí. Estos aisladores es probable que más de uno los haya visto. Es un aislador antiguo, un modelo bastante antiguo que lo venden muchos fabricantes, y se utiliza mucho para generadores y compresores de aire. Sin embargo, este aislador tiene un gran problema, y es que si no está correctamente alineado o nivelado el equipo, puede entrar en cortocircuito, porque si se fijan, tiene dos estructuras, una que entra dentro de la otra, y es muy fácil que en los contornos se toquen y se vuelva rígida el aislador, o el cuerpo.
entonces no va a funcionar de manera correcta. Cada vez que ustedes vean este tipo de aislador, traten de salir de él. Y ASHRAE no lo recomienda, es más, están en su literatura, ustedes lo pueden encontrar, si quieren se los puedo mandar luego. Este aislador no es el preciso para nuestras aplicaciones. Las conexiones flexibles que vimos anteriormente son buenas, deben utilizarse en todas las conexiones a equipos que están generando vibración. Esto aplica para aplicaciones tanto en interiores como exteriores. Las conexiones flexibles ayudan a reducir la cantidad de vibración que se transmitirá al sistema de tuberías, pero no aísla la vibración de la tubería. Las conexiones flexibles también siempre se tienen que instalar entre el equipo y la válvula de cierre. Este es otro punto importante. Siempre se recomienda que los pernos de la brida se instalen hacia afuera, no hacia adentro, porque estas tuberías tienden a moverse y podría el final del perno cortar el neopreno, causando fugas. Entonces, eso es un punto importante de tomar en consideración. Otro punto importante es que ASHRAE te recomienda que los aisladores de vibración se coloquen hasta los primeros 17 metros de distancia del equipo que genera la vibración, ya sea en ductos o en tubería, en todos los cuartos mecánicos. Para evitar degradar el aislamiento, los primeros 3 aisladores desde el equipo que genera la vibración debe ser de la misma deflexión que lo de los soportes de los equipos mecánicos. Veamos este ejemplo en particular. Vemos una torre de enfriamiento muy grande y tiene esos aisladores de vibración en la parte inferior, que son bastante grandes también. Este proyecto ya lo trabajamos, yo sé que son aisladores de 4 pulgadas de flexión. No se ve bien en esta foto porque está cortada, pero si se fijan, este es el tercer resorte, el tercer y último resorte, que también es muy alto. Recordemos que vimos en la parte anterior que a mayor deflexión el resorte tiende a ser más ancho y más grande, más alto. Entonces, este es el último resorte con la misma deflexión que los resortes de la torre. Y de ahí viene el siguiente soporte y viene con un resorte bien pequeñito, que estoy seguro que es un aislador de 1 pulgada de flexión. Entonces, esto es lo correcto, esto es lo que se tiene que hacer, simplemente para que lo tengan en consideración. Otro punto importante, quería ahondar porque son problemas típicos que vemos, son los roof corps. No los roof corps, sino todas las unidades que van en techos, ¿no? Como las unidades paquete. Son un dolor de cabeza. ¿Por qué son un dolor de cabeza? Porque, imagínense, tienen ustedes un equipo con muchos componentes adentro, compacto, pero con mucho peso, y lo vas a colocar en el techo o en una azotea, que es una construcción ligera normalmente. Si tú colocas mucho peso en una construcción ligera y además de ese peso, ese equipo vibra, vas a tener problemas. Entonces, siempre y cuando no planifiquemos. Entonces, lo que quiero ahorita es sembrar un par de semillas en sus mentes de cómo lidiar con este tipo de problemas. Esta presentación está concentrada en el tratamiento de aislamiento y vibración. También tengo otra que la vamos a hacer más adelante de control de ruido. Son dos temas complementarios, pero aquí les resumo 5 rutas para la conducción del ruido en equipos rooftop, de las cuales yo realmente, por el tema que estamos tocando en este momento, vamos a referirnos solo al punto 2, que es el ruido conducido a través de la estructura, que es por la vibración. ¿Ok? Pero también puede ser ruido a través del aire por la parte inferior del equipo, también ruido conducido por el ducto de suministro del aire o también por el retorno del aire, y también el ruido puede romperse o irradiarse del ducto hacia el cuarto, ¿no? Entonces, es un sistema un poco complejo, pero fácil de controlar si es que tenemos las herramientas necesarias. Entonces, ¿cómo eliminamos los problemas de ruido y vibración en la azotea? ¿Qué nos dice ASHRAE? Partamos de ahí. ASHRAE te dice, hay 3 puntos que tomar en consideración. La primera, cuando tú tienes un sistema de estos y lo quieres colocar sobre la azotea, primero te pregunta, y esto tienes que trabajarlo con el ingeniero estructural, que determinemos la deflexión adicional que causa el equipo en el techo. O sea, cuando yo coloco el equipo, ¿qué tanto se va a deflexionar ese techo? Ok, perfecto, eso es lo primero. Segundo,
Si la deflexión del techo, ya el estructural me dijo cuál es la deflexión del techo. Si la deflexión del techo es menor o igual a 0.25 pulgadas, entonces nosotros tenemos que escoger un aislador con una deflexión 10 veces mayor a la deflexión del techo. 10 veces. Si la deflexión del techo es mayor a 0.25 pulgadas, entonces tenemos que reubicar la unidad en un lugar con mayor rigidez, o también podríamos indicarle al estructural que le dé mayor rigidez a la zona donde queríamos instalar. Entonces aquí se ve una unidad rooftop, está sobre, bueno, se quiere ver cómo se controla la vibración, colocándolo pues sobre unos roof corps que tienen unos resortes integrados. Entonces vamos a ver un ejemplo real. Y esto es lo que les prometí que íbamos a hacer. Ok, ¿qué hacemos si el día de mañana tenemos un proyecto y ese proyecto tiene unas unidades de 10.000 libras de peso y tiene que ir instalada sobre vigas de 44 pies de largo? Ok, si se fijan, esta es la unidad, es una unidad bastante grande y está sobre una azotea o techo con poca masa, muy flexible. Entonces, la vibración se va a transmitir de una manera rapidísima. Entonces, nosotros hicimos este análisis. Eran 4 equipos que estaban instalados. Vamos a revisar el equipo 2, en este caso en particular. Entonces, ya sabíamos la viga donde está instalada, pero lo más importante que sacamos de aquí es que el estructural nos dijo que la deflexión que causaba este equipo cuando yo lo instalaba en esa viga es de 0.23 pulgadas. ¿Ok? Entonces ya tenemos la deflexión. La otro punto es, fuimos y revisamos cuántos son los componentes que tienen internos que se mueven, que generan, cuáles son los RPM que tienen adentro. Entonces tienen un equipo que es un ventilador de suministro, otro equipo que es un ventilador de condensador y otro equipo que es el compresor. Para los que recién llegaron también, nosotros vimos anteriormente que es más fácil aislar las frecuencias altas que las frecuencias bajas. Por ende, cuando nosotros vamos a seleccionar un aislador, tenemos que tomar en consideración la frecuencia o los RPM más bajos a los que opera el equipo. Entonces, en este caso, el compresor está en 3.500 RPM casi, el ventilador del condensador está en 1.800 y el ventilador de suministro nos dijeron inicialmente que estaba en 924. Pero cuando fuimos al campo nos dimos cuenta que el equipo estaba funcionando al 55% del flujo, es decir, que el equipo podría llegar hasta 508 RPM. Y en ese punto nos vamos a enfocar. Es ahí donde, utilizando ese número, es donde queremos nosotros diseñar, que es el peor de los casos. Entonces, volvemos de nuevo a nuestra curva, que ya algunos deben estar cansados de verla, pero créanme que es bastante importante tener claro estos conceptos. El R2, que es la unidad 2 que teníamos, ya sabemos lo siguiente. Sabemos que se mueve, la velocidad más baja a la que va a operar son 508 RPM. Sabemos también que la deflexión de la viga es 0.23 pulgadas, cuando yo coloco el equipo encima. Sabemos también que esta regla de dedo que la vimos anteriormente, que la frecuencia de perturbación o la frecuencia que va a generar el equipo que está vibrando, tiene que ser por lo menos 3.5 veces la frecuencia natural del aislador. Entonces, vamos a entrar a una regla adicional. La regla siguiente es que la deflexión del aislador, que esto nos dijo Ashley anteriormente, debe ser 10 veces la deflexión de la viga. Entonces, si yo sabía que la viga estaba en 0.23 pulgadas de flexión, yo requiero un aislador con una deflexión de 2.3 pulgadas. Entonces, la frecuencia de perturbación, ¿cómo la calculamos? Dividiendo RPM para 60. Entonces, 508 RPM dividido para 60 me da 8.5 Hz. Y luego, la frecuencia natural, para los que recién llegaron, era 3.13 por raíz cuadrada de 1 sobre la deflexión. Entonces, sabemos ya la deflexión que nos recomienda ASHRAE. Entonces, si hacemos el cálculo, nos da 2.06. Ok, volvemos entonces, hacemos la división. La frecuencia de perturbación sobre la frecuencia natural y nos da 4.12, que está dentro del rango que queríamos, entonces está bien. Y si graficamos, ese punto me da alrededor del 95% de eficiencia. Es decir, que con un buen aislador, un aislador correcto, de más de 2.3 pulgadas, normalmente ahí te tendrías que saltar a 4 pulgadas,
solo vas a tener una transmisión del 5%, lo cual es mínimo. Y habrás controlado el problema de vibración en esa aplicación que es bastante crítica. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, removemos la unidad y se instala un roof corp con una deflexión de 4 pulgadas. También, y aquí esto es importantísimo también, el siguiente slide voy a reforzar eso un poco, pero hay que bloquear el aislamiento interior. Muchos de los fabricantes hoy por hoy mandan estos equipos con ciertos aisladores internos, pero el fabricante no sabe dónde ustedes van a colocar el equipo. Es un aislamiento mínimo, pero como vimos anteriormente, en una aplicación, en una azotea, un aislamiento de 1 pulgada no es el adecuado, va a haber demasiada transmisión de vibración. Entonces, es la tarea de nosotros saber exactamente dónde se va a instalar el equipo y en base a eso determinar cuál es el aislador correcto. Entonces, es mejor que bloquees el aislador interior y solo utilices el aislamiento exterior de 4 pulgadas. Eso fue lo que hicimos en este proyecto particular. Quiero hacerles una acotación aquí. Fíjense en la foto de la derecha. Si se fijan, el resorte que ha utilizado el fabricante ha sido un resorte que les dije anteriormente que se utiliza para grupos electrógenos, un resorte muy tradicional, pero que tiene problemas de short circuit. Entonces, ASHRAE, sabiendo todo esto, te recomienda en la página 48.47, en la nota 17, dos cosas. Primero, el aislamiento interno de estas máquinas no es siempre confiable, ya que puede haber short circuit, que aquí lo vemos, aquí esto lo puede causar, la deflexión es inadecuada, que también lo vimos, o puede haber resonancia de paneles. Para todos equipos arriba de 300 libras, se recomienda que se aísle de manera exterior, como si no hubiese aislamiento interior. Volviendo a la primera parte donde vimos que queremos que las frecuencias de perturbación y las frecuencias naturales sean distintas, siempre, por lo menos 3.5 veces distintas. Aquí, imagínense si nosotros dejamos que esos equipos operen con esos resortes de 1 pulgada de flexión y abajo pongo otro resorte que también tiene 1 pulgada de flexión. Es muy probable que entren en resonancia, porque tienen las mismas frecuencias. Entonces, en estos casos es mejor eliminar el aislador interno o bloquearlo y no eliminarlo porque ya está ahí, lo pueden bloquear y simplemente utilicen un roof corp exterior. Esta es una foto de un roof corp donde se ve ya bueno, debajo de la máquina con sus resortes integrados y tienen, bueno, todas las protecciones necesarias para que incluso no haya filtración de agua y demás, ¿no? Solo quería que lo visualicen. Otra cosa importante que me gustaría tocar, bueno, no importante, aquí es un ejemplo donde yo les mencioné anteriormente que las almohadillas podrían contribuir a la ampliación incluso de la vibración. Y este es un caso particular. Aquí hay un sistema de bombeo, está en una plataforma y esa plataforma no tiene nada de masa, es simplemente metálica. Entonces, el equipo trabaja a una cierta frecuencia, bajas frecuencias, y por algún motivo se les ocurrió colocar ahí unas almohadillas de neopreno. Entonces, esas almohadillas de neopreno no son las indicadas, tienen una frecuencia natural bastante alta. Entonces, había amplificación. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros creo que, sabiendo lo anterior, lo que hemos repasado, para nosotros creo que es un poco más sencillo determinar una solución elegante a esto. Podemos escoger un buen material, podemos analizar las deflexiones tanto en la estructura, cuáles son las deflexiones necesarias de resorte que necesitamos. En este caso, el cliente consideró que era mejor simplemente traspasar la rigidez de la estructura hacia la bomba, soldando esos ángulos. Pero nosotros con lo que ya sabemos, podemos ofrecerle al cliente, a nuestros clientes, una solución más elegante, escogiendo un aislador adecuado. Entonces, esto puede ser que funcione un poco, pero no obstruye el camino de la gente y no es lo ideal. A mí no me gusta decir conclusiones porque de aquí yo no quiero que ustedes se olviden de esto. Yo los invito a ustedes a que investiguen un poco más. Pasos a seguir lo llamo porque les quiero recordar algunas cosas importantes y de aquí les voy a dar un poco de información para que ustedes sigan investigando.
Es importante no solo aislar los equipos, como les dije, pero también las tuberías y ductos. Es importantísimo porque por ahí también las tuberías contribuyen también a la vibración cuando hay flujos turbulentos. También tenemos que prestar especial atención a equipos con variador de frecuencia. Al seleccionar el aislador, tenemos que tomar en consideración la velocidad mínima de operación de ese equipo. Vimos el ejemplo de la torre de enfriamiento, que si la torre de enfriamiento bajaba de 500 RPM, el aislador que ibas a necesitar ya no iba a ser de 1 pulgada de flexión, sino de 4 veces la deflexión anterior. También es importante saber la deflexión de la estructura cuando cuando colocas el equipo. Porque el aislador tiene que ser por lo menos 10 veces, debe tener una deflexión 10 veces mayor que la deflexión de la estructura. Eso te dice ASHRAE. También sabemos que para tener un aislamiento eficiente, la frecuencia de perturbación tiene que ser por lo menos 3.5 veces la frecuencia natural. Con eficiente estoy hablando de arriba del 90%. Y sabemos también que muchos equipos vienen de fábrica con ciertos aisladores y que mezclar aisladores, uno adentro y otro afuera, no es una buena idea. Entonces podríamos tener un potencial problema. Es importante entender, nosotros somos los llamados a entender o saber dónde van a estar instalados y en base a eso determinar cuál es la deflexión necesaria. La bibliografía, les quiero mostrar, son 4 puntos particulares. El primero, todos aquí deben tener ese libro, es espectacular. Es el ASHRAE Handbook HVAC Applications. El capítulo 48 les va a dar a ustedes una idea un poco más al detalle de lo que hablamos el día de hoy. La tabla 47, por favor, préstenle mucha atención. Y a la parte de notas de la tabla 47, revísenla, léanla, estudienla, porque ahí hay mucho detalle, hay mucha carne que es importantísima. Segundo punto, el ASHRAE Handbook Fundamentals también es muy bueno. El capítulo 8 se especializa no solo en vibración, sino también en ruido. Entonces, es una buena entrada para explorar un poco más. Este libro en particular, el de Schaefer, que también lo vende ASHRAE, se llama La Guía Práctica de Control de Ruido y Vibración. También es excelente. Ese libro duerme al lado mío. O sea, lo llevo a todos lados cuando me voy de viaje y créanme que me ha salvado en más de una ocasión. Los invito a que cuando lo vean, por favor, adquiéranlo y utilícenlo, léanlo. Van a ver mucha aplicación en diferentes tipos de lugares porque hay diferentes máquinas, torres de enfriamiento, sistemas de bombeo, ventilación, ductos y demás. Finalmente, ahí también les voy a dejar un link ahí de un documento que expande un poco más sobre lo que hablamos, que es los problemas de combinar aislamiento de vibración interno y aislamiento de vibración externo. Y te hace varias comparativas con diferentes tipos de flexiones. Yo más adelante también voy a hacer una presentación al respecto de esto, pero es importantísimo que tengan un concepto un poco más claro, así que quieren profundizar en esto. Entonces, con esto yo los llamo a la acción, por favor, traten de leer por lo menos una guía. Si tienen que escoger una, yo empezaría con la del ASHRAE Handbook y después me iría con el libro de Schaefer, que es interesantísimo. Y con esto yo doy paso a las preguntas. A ver quién tiene la primera pregunta para mí. Hola, Joaquín. Te voy a preguntar si el favor de estar los. La primera. Consulta, si mi infraestructura cuenta con vibración, es decir, toda la planta, pero mi sistema de mi motor cuenta con aisladores, ¿qué hacer en ese caso para mitigar la misma? Habría que estudiar, muy buena pregunta, habría que estudiar bien la situación. ¿De dónde viene la vibración que dicen que está en toda la estructura, ¿no? Puede ser que hayan varios equipos funcionando constantemente y tienes que determinar cuáles son los de más bajas frecuencias, que son los más, bueno, no solo eso, los de más bajas frecuencias y también los que están en la estructura más delgada o más flexible, ¿no? Y de ahí tendríamos que ver también cómo ese motor del que me están hablando y tiene aislamiento, si está funcionando correctamente o tiene un aislamiento que no es el apropiado. Es una pregunta que invita a discutirlo un poco más al detalle. Si quiere, me puede pasar su información y yo con mucho gusto puedo estudiar el ejemplo y le puedo recomendar la mejor manera de aliviar ese problema.
Perfecto, te estaremos entonces nosotros proporcionando los datos de la persona que lo preguntó. Bueno, que ya los mencionaste, ¿alguna bibliografía que recomiendes al respecto del tema podría ser mención? Sí, claro. Que- que- Si van a empezar, como les dije, me gustaría que vayan primero al capítulo 48 del libro de Ashley. Ese es el primero donde yo empezaría. Ahí pueden leer un poco de todo lo que hablamos, los principios básicos, algo de fórmulas, pero ya ustedes ya la saben. Entonces, luego pasan a la tabla 47, que es la que resume la guía. Y luego, si ustedes ya quieren ir más al detalle y quieren saber un poco más la aplicación, cómo hacer troubleshooting, cómo lidiar con proyectos especiales donde tienes requerimientos donde la vibración tienes que contenerla al máximo, entonces yo me iría a Schaefer. Schaefer es el libro donde es una guía más práctica y es excelente. Esas serían mis dos recomendaciones primordiales. ok. ¿Se puede aislar vibraciones con colchonetas de fibra de vidrio entre losa y base de equipo? Sí, sí, claro que sí. Las Ok. frecuencias naturales de, de estos equipos de la fibra de vidrio normalmente tienden a ser un poco más bajas, que es un dato curioso, tienden a ser un poco más bajas que pueden llegar a ser más bajas que las frecuencias naturales del neopreno. Otra cosa importante de la fibra de vidrio es que la fibra de vidrio no pierde es un material inerte y no pierde sus propiedades mecánicas con el tiempo. Entonces, en mi opinión, es un mejor aislador para suspender losas. La siguiente pregunta, bueno, es acerca de la presentación. Nosotros se las haremos llegar a los asistentes en cuanto nos las proporcione el Joaquín. La siguiente pregunta, para una instalación existente en la que los aisladores no cuentan con datos visibles, ¿cómo se podría comprobar que son los adecuados? Bueno, interesante pregunta. Si el aislador, bueno, podrían ustedes, tendríamos que ver, pero yo cómo lo haría. Primero, normalmente cuando el fabricante de estos equipos, él no fabrica normalmente los aisladores, él simplemente compra los aisladores en algún lugar y los coloca. Y normalmente va a colocar el aislador de menor eh, eficiencia, que es el de 1 pulgada. Entonces es muy probable que tengan un aislador de 1 pulgada. De ahí lo que yo haría es me iría donde cualquier fabricante y vería las fichas técnicas de los aisladores de 1 pulgada para ver su altura. Entonces, si la altura es similar a esa altura de ese fabricante, similar a la que yo tengo, entonces yo ya sé, esta es la deflexión. Entonces, de ahí yo me iría, ok, ¿dónde está este lado? Este equipo está instalado en una losa, está al nivel de piso, al nivel. Entonces, de ahí me iría a la tabla 47 de ASHRAE, donde yo podría determinar si es que el resorte que recomienda ASHRAE es de 1 pulgada o tiene que ser de más. Y si es de más, pues tendría que hacer el cambio. Perfecto. La siguiente pregunta. Si un equipo pesa 500 kilogramos, ¿se puede colocar solo neopreno de 1 pulgada? Tendríamos que ver si el equipo está a 3.000, bueno, son 500 kilos. Y es un equipo, habría que ver la frecuencia de perturbación y eso lo determinamos con los RPMs. Si los RPMs son altos, 3.600, puede que funcione, sin problema. Pero si estamos hablando de menos de 1.800 para abajo, entonces quizás no sea la mejor opción. Si puedes repetir, por favor, el nombre del libro que recomiendas para las losas flotantes, porque no se escuchó. Perfecto. El libro es del autor Schaefer, está aquí en su pantalla, y se llama A Practical Guide to Noise and Vibration Control for HVAC Systems. También lo tiene ASHRAE. Excelente libro. Okay. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar el espesor del separador de neopreno en las losas flotantes? Bueno, ¿cómo haces la losa flotante? Primero, los criterios te los coloca ahí la guía. Te dice, por ejemplo, cuál va a ser el espesor de la losa que necesitas y el espacio que tienes que dejar entre la losa flotante y el suelo. ¿Ok? Eso es lo primero. De ahí tú vas a escoger el neopreno en base, o el neopreno de resorte en base
eh, ¿cómo se llama esto? A su capacidad de carga. Entonces, normalmente los fabricantes lo que tienen es eso, tienen su capacidad de carga por aislador y listo. Ahí, cuando te vas al resorte, podrías tener, de acuerdo a la vibración que tengas arriba, podrías requerir un aislador de 1 pulgada de flexión o de 2 pulgadas. Si tenés una frecuencia muy baja, vas a tener que irte con un resorte de 2 pulgadas. Si la frecuencia no es tan baja, pues te vas con el de 1 pulgada. Todo depende de la aplicación. Perfecto. Con aisladores externos e internos se refiere a colocar los amortiguadores tanto internamente como externamente. Con el aislamiento interno y externo me refiero, veamos el ejemplo, volvamos al ejemplo del rooftop. El rooftop adentro tiene motores para sus ventiladores, tiene un compresor y demás. Los ventiladores normalmente en el motor llevan ese resorte. Ese es el resorte interno. Y el resorte externo es el roof corp, que es aquí lo ven, es esto aquí. La unidad paquete va sobre esas vigas, es el roof corp, y esas vigas a su vez van sobre unos resortes. Entonces, esto se considera aislamiento externo. Lo que sugerimos es que el aislamiento interno lo bloquees para que solo actúe el aislamiento externo. Bueno, ¿este tipo de aisladores afectan el alineamiento del eje? Depende de qué equipo. Si nosotros colocamos la bomba, por ejemplo, un sistema de bombeo, de end suction, directamente sobre los resortes, va a vibrar como vimos en el video anterior. Si se fijaron, puede vibrar en las esquinas y puede causar problemas en el alineamiento. Claro que sí. Por eso se recomienda que debajo de estos equipos se coloquen una base de inercia, porque esa base de inercia va a mantener el alineamiento entre el equipo, entre la bomba o el impelente y el motor. ¿De qué manera se ve afectada la selección de nuestros aisladores con respecto a la posición del centro de gravedad de nuestro equipo? Bueno, depende. La selección, si tienes un punto digamos que el centro de gravedad está más hacia la derecha, lo que va a pasar es que los aisladores de la derecha van a soportar mayor carga. Entonces, digamos que tienes un sistema con 4 puntos de apoyo y el peso está más hacia la derecha. Los 2 resortes que están hacia la derecha van a soportar quizás 1.500 libras y los de la izquierda ya no van a soportar, no sé, 700 libras. Entonces, ese punto, ¿cómo se llama? Esa diferencia, lo que va a causar es que las capacidades de los resortes varíen de punto a punto. Por eso es importante también cuando estamos haciendo selección de equipos, por ejemplo, las torres de enfriamiento es un claro ejemplo. Te va a dar pesos por punto de apoyo. Entonces tú sabes exactamente, no necesitas saber el centro de gravedad, simplemente sabes qué capacidad tiene que tener tu resorte en diferentes puntos de apoyo. Okay. Si deseo instalar aisladores de resortes en equipos ya instalados, ¿qué solución es la idónea sin tener que desinstalar dichos equipos? Habría que ver, si ya el equipo está instalado y la vibración no es problemática, pues yo lo dejaría ahí. Recordemos que si utilizamos un aislador de 1 pulgada, que es el que probablemente han escogido, eh, si quiero saltar el de 2 pulgadas, ya el aislador va a crecer, va a ser más alto. Por ende, todo lo que esté conectado a ese equipo podría verse afectado. Por eso que es importantísimo incluir en el diseño el aislamiento de la vibración. Es un costo realmente muy bajo, pero es más fácil para ustedes resolver eso en la entrada que ya cuando está instalado, ¿no? Imagínense tener una torre de enfriamiento con un aislador de 1 pulgada de flexión ya sentado, ¿verdad? Y de repente te das cuenta que ese no es el correcto, está pasando demasiada vibración y me tengo que ir a una de 4 pulgadas. Entonces vimos que ahí en un ejemplo, uno mide 4 pulgadas de alto y el otro, el de 4 pulgadas de flexión, mide 10 pulgadas. Tengo que subir 6 pulgadas la altura de la torre y eso es un dolor de cabeza. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, tendríamos que ver la situación. Si tú quieres, si tienes algún problema en particular y lo quieres discutir, con mucho gusto lo podemos abordar y te digo si vale la pena o no vale la pena tocarlo. Okay. ¿Cómo determinar la cantidad de aisladores por base?
Sería base de inercia. Ok. Sí, Bueno, sí. Dime, Brenda. no, sí, adelante, Joaquín. Depende. Las bases de inercia normalmente tienen cuatro cuando son rectangulares. Cuando tienes una base de inercia muy larga, normalmente hay una regla de dedo que utilizamos que es eh, colocar un aislador cada 1.5 metros. Eso es si es que no te dan una distribución exacta. Hay bombas, por ejemplo, en las bases de inercia, que hay bombas split couple, que tienen las salidas de manera lateral de la tubería y por ende tienes que tener la base de inercia como una T. Imagínense si ustedes la ven de arriba, es una T. Entonces tienes que colocar aisladores en cada esquina. Quiere decir, en la parte frontal, donde empieza la T, donde termina la T, y de ahí me iría hacia la parte de atrás. Serían 6 aisladores. Todo depende del tipo de aplicación y el tipo de equipo que quieres aislar, pero esas son las reglas. Gracias. Comentas que hay que bloquear los resortes, tacones antivibratorios internos de las máquinas. ¿Cómo se bloquean? Depende el tipo de fabricante. Podrías colocar hay tipos de aisladores que, por ejemplo, tú le puedes colocar como unos anillos de PVC, por ejemplo, eh, y con eso básicamente lo bloqueas. La otra cosa, tendría que verlo, ¿no? En nuestro caso, hay esos taconcitos que les colocas ahí donde soportan el equipo y donde empieza a actuar el resorte. Tendría que verlos, pero es bastante sencillo hacer. Okay. Anti ¿Cómo? Brenda, ¿me repites, por favor, que se cortó? Hola, hola. Hola. Hola, ¿no me escuchas? Ahí te escucho, Brenda. Sí. ¿Cómo determinar si es requerido un soporte antisísmico? Ya, eso es importantísimo también. Nuestros países tienden a estar en zonas sísmicas. México es un claro ejemplo, por ejemplo, Guatemala, Ecuador, Perú, Chile. eh, pero en muchas ocasiones, varias ocasiones, los equipos no, el proyecto no lo requiere. Entonces, normalmente el proyecto te llama a ti, te dice, bueno, mira, necesito restricción sísmica para estos equipos. Y la restricción sísmica es otro mundo. El aislamiento de vibración es uno, pero la restricción sísmica, lo que quiere hacer o lo que quiere alcanzar la restricción sísmica es que el equipo no se mueva en caso de un evento telúrico. O sea que si, por ejemplo, tengo una máquina suspendida, un ventilador, ese ventilador, si ocurre un sismo, no le caiga en la cabeza a alguien y no lo mate. Eso es el principio de la restricción sísmica. Entonces, normalmente el dueño del proyecto o el que está haciendo el proyecto te va a decir si es que hay una restricción sísmica que hay que tomar en consideración. Entonces, de ahí se parte, ok, se puede escoger un aislador que tenga capacidad sísmica o que pueda fijar el equipo y que pueda resistir movimiento telúrico, pero si quieres ir al detalle, quieres decir, ok, quieres garantizar que el equipo no se va a mover en las condiciones donde está instalado, porque por ejemplo, puede que en México el piso sea rocoso, o en una ciudad de México el piso sea rocoso, y puede que en Perú el piso sea arenoso. Entonces, la restricción sísmica va a variar, y bueno, y también las aceleraciones van a variar de lugar a lugar. Si tú quieres garantizar que para el lugar donde tú estás instalando el equipo va a cumplir las aceleraciones y todas las condiciones que ocurren en esa zona, entonces se hace un cálculo sísmico, donde se hace un análisis de elementos como finitos y te determina, por ejemplo, el grosor de la carcasa del equipo, si necesita alguna base inferior para tener mayor contacto con el suelo, si requiere algún tipo de perno especial o un anclaje o simplemente con soldadura lo resuelves. Entonces, se puede volver bastante complejo. Normalmente donde se utiliza mucho esto son en edificios grandes, en aeropuertos, hospitales, lugares de primera necesidad donde va a haber mucha ocupación. Okay. La siguiente pregunta, perdón.
Entonces, cuando un equipo tiene aisladores internos y voy a colocar un externo, ¿debo bloquear los internos o retirarlos? Bloquearlos. No es necesario removerlos porque tienen que mantener una cierta altura. Recuerden que a veces están con bandas y necesitas estar completamente alineado, pero lo puedes bloquear. Si gustan, si tienen alguna pregunta de cómo bloquearlos, me pueden mandar una foto, yo les digo cómo hacerlo. Este, y simplemente utilizar los aisladores exteriores. Si el equipo pesa más de 300 libras y está en una azotea, es mucho mejor utilizar el aislamiento exterior y no el interior. Okay. Si no contamos con los datos de FD o FN, ¿los podemos determinar de alguna manera en campo? Claro, el FED es la frecuencia de perturbación y eso lo determinamos con los RPMs. Entonces, digamos que tenemos una máquina de 1800 que opera 1800 RPM, pero sabemos que tiene un valor de frecuencia y llega a, no sé, me invento, 500 RPM. Entonces, yo voy a dividir los RPM para 60 y con eso me da a mí la frecuencia de perturbación. Fácil de determinar. Y la frecuencia natural también depende. Vamos a tener, sabemos que la fórmula es 3.13 por raíz cuadrada de 1 sobre la deflexión. Entonces, si sé que resorte es de 1 pulgada de flexión, simplemente hago el cálculo y me da el valor que requiero, que es como 3 punto y pico. Entonces, sabiendo la flexión del resorte, puedes sacar la frecuencia natural y con eso puedes calcular si es que estás dentro de los parámetros requeridos para tener un aislamiento eficiente. Okay. ¿Cuál es la vida útil de un aislador o cómo nos podemos dar cuenta que la vida del aislador ya llegó a su fin? ¿Y con qué instrumento? Perdón. No, sigue, Brenda, por favor. ¿Y con qué instrumento podemos medir la frecuencia natural? Ok. El tiempo de vida de estos equipos está hecho para que duren igual o más de lo que duran los equipos que van a estar soportando. O sea, es muy, muy raro encontrar proyectos donde estamos reemplazando resortes, a menos que esté en una zona marítima y no se haya previsto que esto va para una zona marítima. Entonces, si vemos ya oxidación, bueno, pues ya ese equipo es probable que haya que cambiarlo, ¿no? Ahora, eso se puede solucionar fácilmente. Si nosotros sabemos que esto va por una zona donde está cerca al mar, simplemente se le pone algún tipo de cobertura o grasa o una pintura especial y con eso pues resuelven el problema y no hay ningún problema. El tema es que estos equipos en condiciones normales están hechos para durar más que los equipos que están soportando. Segundo, la frecuencia natural, me repiten, Prenda, era cómo calcular la frecuencia natural de... Bueno, ese no era el instrumento en el que podemos medir la frecuencia natural, el instrumento nada La más. frecuencia natural la puedes calcular, pero también la puedes medir con acelerómetros. Hay varios tipos de equipos que hacen estas mediciones. Incluso no es exacto, pero hay programas en apps en tu celular. Por ejemplo, uno que se llama Vibro Checker, que tú puedes colocarlo sobre un equipo y te da las frecuencias de perturbación. Pero en síntesis, hay equipos especiales que son acelerómetros. Yo no trabajamos mucho con ellos, de hecho, pero si quieres te puedo recomendar alguno que por ahí me he encontrado. Okay. En un ventilador, ¿cuál sería el método para seleccionar los resortes de acero para 4 puntos de carga si el centro de gravedad no es uniforme? Bueno, tendremos que ver qué tipo de ventilador es. Déjenme ver si tengo aquí en el ASHRAE, la tabla de ASHRAE para verlo juntos. Tendríamos que ver el ventilador, pero en la tabla está... Eso, un segundo. En esta sección de aquí tenemos tipos de ventiladores. Entonces, por ejemplo, para los ventiladores axiales me pregunta primero la presión estática, también me va a preguntar los RPMs y después me va a preguntar, como siempre, dónde está instalada este equipo. Y en base a eso me dice a mí la base que necesito, el tipo de aislador que necesito y la deflexión que necesito.
Lo mismo acá, está el ventilador centrífugo. En cambio aquí, si se fijan, el centrífugo ya no me pide la presión estática que va a vencer, sino el diámetro del ventilador. Entonces, si es más de 610 milímetros, pues me voy de aquí para abajo y también me pide los KWs o los HPs y los RPMs. Y en los propellers te pregunta el tipo de ventilador, que si es wall o es roof, y lo mismo. Bueno, aquí no te hace ninguna diferencia en los RPMs o los HPs. Entonces, depende de qué tipo de equipo tenemos y dónde va a estar instalado. Si tienen también una pregunta y quieren que los guíe en esto, yo con muchísimo gusto lo puedo ayudar a explorar ese tema. Okay. Bueno, una última pregunta ya por cuestiones de tiempo. Dice, tengo una consulta. Cuando tenemos equipo el cual utilizan variadores de frecuencia, ¿se deben de calcular el aislamiento para las bajas frecuencias del variador o cuando el equipo esté en la máxima frecuencia? No, se debe utilizar cuando la frecuencia es la más baja. ¿Por qué? Las frecuencias bajas o las velocidades bajas, los RPMs bajos, son más difíciles de controlar que las frecuencias altas. En un slide que les mostré anteriormente, te muestra que las almohadillas para 3600 RPM te puede funcionar sin problema. Y 1800 te da 1800 RPM te da un aislamiento aceptable, no ideal, pero aceptable. En cambio, en este caso, si ya tenemos frecuencias o RPMs muy bajos, ya tenemos que empezar a irnos por los resortes que son más eficientes. Pero recordemos que los resortes solo funcionan hasta 300 RPM. Menos de eso tendríamos que irnos con aislador neumático. Así que respondiendo a la pregunta, tenemos que saber, tenemos que tomar el peor de los casos, y el peor de los casos es la velocidad más baja. Perfecto, Joaquín. Pues muchísimas gracias por tu presentación. Las preguntas que quedaron pendientes, las contestaré, te las haremos llegar para que nos las puedas contestar y se las haremos Claro que sí. y se las enviaremos a todos los asistentes. Les dejo a Darío, en compañía de Darío, para despedir la sesión. Muchas gracias, Joaquín, nuevamente. Muchas gracias a Adelante, ustedes. Darío. Muchas gracias, Brenda. Pues a nombre de la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, capítulo Ciudad de México, te agradecemos muchísimo, Joaquín, esta excelente presentación. Yo creo que es un tema fundamental que tenemos que cuidar los diseñadores y los contratistas para que los sistemas funcionen correctamente. Muchísimas gracias a los patrocinadores también que nos permitieron llegar a esta presentación, a Mundo HVACR y Kinetics Noise Control. Y agradecerle a todos los participantes que estuvieron con nosotros en la mañana del día de hoy. No quiero despedirme sin recordarle los próximos cursos que vamos a tener vía web. El día de mañana tenemos un evento muy importante que invitamos tanto a hombres como a mujeres, a un evento que se llama Mujeres en ASRAE, su aporte a la sostenibilidad y la calidad del aire en América Latina, con 3 grandes ingenieras, Elsa Yáñez, Adriana López y Mariela Garante. Es importante que este es un evento internacional, no nada más capítulo Ciudad de México, sino estamos con capítulos de América Latina. Y estén pendientes de nuestras próximas informaciones porque estamos por lanzar el curso de Fundamentos de Sistemas Hidrónicos con el ingeniero José Luis Trillo y el ingeniero José Luis Frías, y estaremos en comunicación con ustedes en las redes sociales. Brenda, muchísimas gracias por toda tu participación. Joaquín, de nuevo, muchas gracias. Muy buena presentación y esperemos vernos pronto. Cuídense mucho y manténganse en sana distancia. Gracias a todos.